Damos la bienvenida en esta mañana a la doctora Catalina Mendoza, quien es delegada provincial administrativa del Consejo de la Judicatura en esta zona del país. Doctora Mendoza, muy buenos días. Hay una serie de situaciones que, a más de estas de tráfico de influencias que se denunciaron del Consejo de la Judicatura, han tenido intervención por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Han recibido también peticiones de distintos sectores, de algunos jueces, de algunos notarios que piden ser reintegrados a sus funciones, argumentan de que se les separó ilegalmente. Hay concursos que fueron suspendidos y que tienen que reactivarse, como el de los fiscales a nivel nacional. Cuéntenos cómo se están enfrentando todos estos temas en esta administración transitoria. Muchas gracias. Quisiera comentar que el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió una resolución en la que asigna las competencias, en este caso al presidente de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY y a la delegada administrativa del Consejo de la Judicatura. ¿Eso para los concursos? No, para todo el funcionamiento del Consejo de la Judicatura. Cabe anotar que el Pleno del Consejo de la Judicatura ha considerado importante garantizar que el Consejo de la Judicatura funcione, se desarrolle sus acciones en forma coordinada con el presidente de la Corte de Justicia, con los presidentes de la Corte de Justicia. Si nos aclaran este panorama, sí. ¿Cómo se dividirían las funciones usted en su calidad de delegada provincial administrativa y el presidente de la Corte? Exactamente. El presidente de la Corte Provincial de Justicia es el vocero exclusivo del Consejo de la Judicatura en todo ámbito. No obstante, teniendo en cuenta que el Consejo de la Judicatura se encuentra implementando la ley contra la violencia a la mujer y otros miembros del núcleo familiar, se ha considerado necesario que las delegadas, los delegados administrativos podamos ser los voceros o voceras de este tema específico. Teniendo en cuenta que, como usted conoce, el proceso de selección que se hizo para los delegados y delegadas administrativas incorporó la participación de la ciudadanía con las postulaciones. Fueron organizaciones sociales las que presentaron nuestras candidaturas. Nosotras estamos ligadas con la ciudadanía, con la organización social, con el movimiento social, y la violencia contra la mujer ha sido un tema de exigencia del movimiento social. Este sería el único tema al contenido de esto. ¿Usted estaría nombrada en sus funciones hasta cuándo? Yo entiendo que es un tema transitorio, no sé si está hasta en el marco dentro de esta transitoriedad. O hasta febrero sería el tiempo máximo en el que yo estaría al frente del Consejo de la Judicatura en labores administrativas, teniendo en cuenta que se trata de un consejo transitorio, como usted señaló al inicio de su entrevista. Ahora, ha habido nueva legislación en Ecuador relacionada con víctimas de la violencia y el abuso sexual. Y hay temas que como Consejo de la Judicatura se tienen que implementar. ¿Cómo se está enfrentando este proceso? Justamente comentaba que la violencia contra la mujer es un fenómeno que en este momento, como Consejo de la Judicatura, está siendo asumido con la prioridad del caso. El día lunes, el Pleno del Consejo de la Judicatura dio una información nacional sobre el modelo de gestión que se va a implementar para garantizar que la ley contra la violencia a la mujer se implemente de manera efectiva en cada uno de los territorios. En este sentido, cabe indicar que, siendo un proceso que va a requerir una serie de adecuaciones físicas, logísticas, de gestión procesal, de talento humano, se está realizando una implementación a través de un pilotaje. En el caso de la SUAY, la fecha clave de nuestra implementación es del 17 de septiembre. No obstante, en estos días nos encontramos adecuando, por ejemplo, todo lo que significa el tema de la infraestructura física. Los jueces y las jueces de violencia actualmente atendían o daban respuesta frente a las contravenciones de violencia contra la mujer. Las competencias se amplían a no solo las contravenciones, sino también a los delitos de violencia física, psicológica y sexual. Si bien en el caso de la ¿Qué significa esto? ¿Mayor agilidad en la atención? Primero, la especialidad en la atención, ¿no? Las unidades de violencia van a concentrar todo lo que significa atender la violencia
física, psicológica y sexual en los ámbitos de las contravenciones y de los delitos. Pero no va a ser su dedicación exclusiva. Tiene que ser su dedicación exclusiva. En caso de los tiempos, es importante señalar que está pensado el modelo de gestión para que entre 30 minutos y 2 horas sea el tiempo máximo en el que una víctima de violencia pueda recibir una respuesta oportuna de la Administración de Justicia. Por ejemplo, esto significa adecuar nuestras instalaciones físicas para contar, por ejemplo, con una cámara de Gesell. En el caso de Paute, por ejemplo... Si nos explica qué es esto. Es una cámara que permite que la entrevista que se le hace a la usuaria o al usuario, en este caso las usuarias de la Administración de Justicia, se desarrollen en ambientes en los que no necesariamente ellas escuchen las preguntas que los abogados o las abogadas les realizan respecto del hecho que se está juzgando, porque eso significaría la revictimización de la víctima. No necesariamente los abogados y las abogadas nos hemos preparado y otros operadores de justicia para hacer entrevistas que garanticen la no revictimización. Una cámara de aislamiento acústico, sí. Eso es físicamente. Sí, donde una profesional... ¿Y cómo le trasladan las inquietudes? ¿Es a través de un interlocutor? A través de la tecnología. La persona que está haciendo la pregunta a la víctima está recibiendo a través de un... Voy a utilizar el término, no sé si sea el más adecuado, de un audífono, de un apuntador, las preguntas que le están trasladando y que ella las está haciendo de manera adecuada. Por ejemplo, una víctima de violencia sexual, una niña, un adolescente, requiere que las preguntas se le hagan adecuadas o adaptadas a la edad, al proceso de desarrollo, de maduración que ella está atravesando. Entonces, una pregunta puede ser mal dirigida si es que no se hace a través de este circuito, ¿no? De esta posibilidad, además de contar con profesionales de la psicología que garanticen una adecuada intervención, una entrevista adaptada a las necesidades de la víctima. En el caso de Cuenca no contamos con cámara de Gesell, pero requerimos adecuar una cámara de Gesell para que la judicatura tenga la posibilidad de garantizar, en este caso, la no revictimización. La Fiscalía cuenta con una cámara de Gesell, no obstante, el modelo implica que la unidad judicial deberá garantizar todas las condiciones para que se rinda un testimonio anticipado y la víctima no tenga que volver a comentar o relatar los hechos que son parte de la denuncia. Otro hecho importante implica también la adecuación de las unidades de violencia con un número mayor de jueces. 3 jueces o juezas penales van a ser incorporados a las unidades de violencia contra la mujer. En este caso de Cuenca vamos a contar con una unidad de violencia ya no de 4 jueces o juezas, sino de 7 jueces o juezas. Eso significa garantizar un mayor número de operadores de justicia, pero también el principio de especialidad, es decir, que jueces y juezas formados o capacitados y sensibilizados en el tema de violencia y en el tema de género puedan atender adecuadamente a las víctimas. Con su experiencia en el ámbito académico, doctora Mendoza, así como esta experiencia, diría, en el mundo real y quizá en el más drástico, en el más dramático de la justicia, en donde se presentan y se ventilan los casos más fuertes en este tema, ¿llega usted a alguna conclusión de por qué la provincia de La Suay se ha convertido en esta especie de excepción en el país, en el cual estos crímenes de violencia, de abuso sexual, de sometimiento a la mujer tiene índices más altos que en el resto del país? Bueno, en realidad las estadísticas dicen que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia, ¿no? Siempre nos han dicho que son índices más altos, sí, que en el Azuay son 7 de cada 10 mujeres. Es una gran diferencia, es más de un 10%. En los temas de femicidio son varias hipótesis las que se pueden lanzar. Una de ellas plantea que no es que no es que se ha elevado el número de muertes violentas en contra de las mujeres, sino que se denuncian más, se evidencian más y hoy tienen el nombre que el movimiento de mujeres, que las académicas han exigido que tengan, ¿no? Hoy se denomina femicidio, cuando antes se lo consideraba como homicidio o asesinato. Es decir, se diluían en las estadísticas. En las estadísticas. Y hoy las estadísticas nos muestran
la visibilización evidencian un hecho que no tenía nombre antes, ¿no? Esta visibilización se espera que en el mediano, en el largo plazo signifique también una disminución de este tipo de delitos. Yo quisiera señalar que es un fenómeno estructural, un fenómeno histórico. Yo comentaba hace algunos minutos que el día de ayer tuve la posibilidad de tener un diálogo con la doctora Catalina León Galarza, académica de la Universidad de Cuenca, historiadora. Ella está estudiando, su línea de estudio, su línea de investigación ha sido el femicidio, con ese ella nombre, es homónima en la colonia. de la señora vicerrectora. Sí, efectivamente. Ella estudió o estudia el femicidio en la colonia, es decir, las muertes violentas de mujeres en la colonia. Y ya en la colonia, a través del estudio de los expedientes históricos que existen, ella encuentra las justificaciones que los maridos daban frente a las acusaciones que se les hacían, ¿no es cierto?, por las muertes violentas o por la violencia en contra de las mujeres. Y son acusaciones similares a las que uno puede identificar cuando estudia los expedientes de femicidio o de homicidio o de asesinato en los actuales momentos. Yo tuve la oportunidad de hacer una investigación de los delitos de homicidio y de asesinato que la Corte Nacional de Justicia, ex Corte Suprema de Justicia, discutió antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, siendo un fenómeno estructural de larga data, todas las acciones que hagamos como Administración de Justicia, como academia, como organizaciones sociales, tendrá que apuntar no solo a la sanción, sino básicamente a la prevención. Yo diría que la Administración de Justicia lo que tiene que hacer, o lo que debe hacer, o lo que está llamada a hacer es básicamente reparar lo que se hace a través del cometimiento o de la comisión, perdón, de un delito. Pero son otras organizaciones y otros organismos los que también tienen que aunar esfuerzos. Hace unos días conversábamos con ustedes el rol que tiene que jugar, por ejemplo, la academia, el rol que tiene que jugar el Ministerio de Educación, cómo educar, cómo garantizar que la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes cambie totalmente para que hombres y mujeres se eduquen en igualdad de derechos. ¿Cómo se puede lograr, doctora Mendoza, que estas nobles iniciativas y también pensamos que iniciativas muy positivas tengan un largo aliento, un sustento en el tiempo, sabiendo que todo esto está sucediendo en una etapa de transición? Creo yo firmemente que le corresponde al movimiento social estar vigilante de las acciones que el Estado ecuatoriano asume y tenga que asumir en los temas de prevención, investigación y sanción de la violencia. Si hay una ley para la erradicación de la violencia de género, es porque el movimiento social, las organizaciones de mujeres han estado, digamos, permanentemente insistiéndole al Estado ecuatoriano que asuma el compromiso de implementar esta ley. Yo quisiera decir que esta ley garantiza, por ejemplo, la especialidad. Antes los temas de violencia de género estaban en la unidad de violencia, pero también lo asumían los jueces penales. No obstante, ahora, por lo menos en cantones como los de Cuenca, en donde sí contamos con unidades contra la violencia a la mujer, estas competencias las asume la unidad de violencia como una integralidad. Hay otros cantones en donde no contamos con unidades de violencia, serán los jueces penales los que tengan que conocer la violencia contra la mujer. Pero creo yo que la única forma de garantizar que este compromiso y responsabilidad del Estado se haga efectivo es con la movilización y la presión social. Por ello nos preocupa que el Ministerio de Justicia, que tenía las competencias, por ejemplo, en los temas de violencia contra la mujer, los temas de casas de acogida, haya desaparecido, esté en proceso de desaparición, cuando ya el movimiento de mujeres le había denunciado al Comité de las Naciones Unidas de la CEDAW que esta migración de competencias de la violencia no le hace bien a la prevención de la violencia. ¿No? ¿Qué organismo del Estado se supone dentro de la nueva estructura atender a estos temas? El Ministerio Coordinador de la Política. Pero es un encargo eso. Sí, y yo digo es preocupante porque no creo yo que el Ministerio del Interior o el Ministerio Coordinador de la Política sean los competentes o los adecuados para garantizar la prevención, la erradicación, la sanción, las políticas referidas al tema de violencia contra la mujer. No puede ser que haya este tema ha estado en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, haya migrado al Ministerio del Interior, haya vuelto al Ministerio de Justicia, haya
ido de paso por el Ministerio de Inclusión Económica y vuelva al Ministerio de papa Justicia, caliente que nadie la quiere tener. Y ahora, con sorpresa, vemos que las decisiones no tomaron en cuenta el tema de la violencia. ¿Algunas sugerencias sobre qué tipo de organización definitiva se debería crear quizá en el Estado ecuatoriano para que este tema tenga estabilidad y además brinde la atención adecuada, los presupuestos adecuados para solventar estos temas? Bueno, en primer plano yo siempre me pronuncié en el sentido de que no debió desaparecer el Ministerio de Justicia. Es un Ministerio de Justicia clave que venía adoptando políticas, posiblemente todavía necesitaba hacerlas de mejor manera, pero interesantes, importantes, por ejemplo, en los temas de adolescentes infractores. Todo lo que tiene que ver con los centros de adolescentes infractores y las medidas no privativas de la libertad estaban en manos del Ministerio de Justicia y no pueden estar en manos del Ministerio Coordinador de la Política o del Interior. Dicho esto, en este momento posiblemente tenga que discutirse si tiene que estar en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero siempre y cuando exista la voluntad, el compromiso férreo del Estado ecuatoriano de asignar los presupuestos. Debería generarse alguna unidad, por lo menos con funciones exclusivas en este tema. Entiendo que en eso está, ¿no? Se está creando esta unidad con funciones exclusivas en este tema. No obstante, no deja de preocupar porque esta ha sido la historia del movimiento de mujeres, ¿no? Demandar, exigir al Comité de la CEDAW que esta migración de competencias pare y cese. Y esa fue una de las recomendaciones que se le hizo al Estado ecuatoriano y que la está incumpliendo en este momento. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Siempre interesante conversar sobre estos temas con la doctora Catalina Mendoza, experta justamente en estas áreas y hoy en importantes funciones en el Consejo de la Judicatura, impulsándolas.